En el invierno del año 2001, en una pequeña casa del estado de Washington, Estados Unidos, un niño de 6 años vivió una experiencia que marcaría toda su vida. Lo que comenzó con una noche común terminó convertido en un encuentro imposible de olvidar. Figuras extrañas, una luz cegadora y la sensación de ser llevado a un lugar fuera de este mundo. Con el paso de los años, aquellos recuerdos fragmentados regresaron en sueños, visiones y hasta bajo hipnosis, confirmando que lo ocurrido no fue un simple sueño infantil. Me llamo Daniel, y aunque llevo años cargando con esta historia, todavía se me hace difícil hablar de ella sin sentir un escalofrío que me recorre la espalda. No sé si fui elegido, marcado, o simplemente tuve la mala o buena suerte de estar en el lugar correcto en el momento equivocado. Pero lo que viví aquella noche, siendo apenas un niño, nunca desapareció de mi memoria. Al contrario, con el paso del tiempo se fue volviendo más claro, más real, como si cada año los recuerdos se abrieran paso a través de la neblina del olvido. Hay cosas que no se pueden borrar, aunque uno lo intente. Todo comenzó en el invierno de 2001. Tenía apenas 6 años y vivía con mis padres en una pequeña casa del estado de Washington, un lugar frío y húmedo, donde la niebla parecía quedarse pegada a los árboles durante semanas. Era una vivienda sencilla, de madera, rodeada por pinos altos que se mecían con el viento y proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes. En verano yo solía jugar en el enorme patio trasero, donde había un columpio oxidado y una casita de madera que mi padre había construido para mí. Pero en invierno, cuando la nieve cubría todo y el silencio se hacía espeso, aquel mismo patio me parecía un terreno extraño, como si no me perteneciera. Esa noche en particular, el frío era más intenso que nunca. Las ventanas estaban empañadas por dentro y en los bordes se formaba escarcha, como si la nieve quisiera colarse en la casa. El vecindario estaba completamente quieto, sin coches, sin voces, sin ruidos, solo el crujido ocasional de las ramas bajo el peso del hielo. Dentro de casa, mi madre había apagado casi todas las luces, salvo la del pasillo, porque yo no soportaba dormir a oscuras. Decía que me daban miedo las sombras que se formaban en mi habitación, y aunque mis padres intentaban tranquilizarme, ellos mismos parecían aceptar que la casa, de noche, se volvía demasiado silenciosa. Me acosté temprano, arropado hasta la barbilla, tratando de ignorar el sonido del viento que golpeaba las rendijas. Desde mi cama podía ver el resplandor amarillo de la bombilla del pasillo filtrándose por la puerta entreabierta, y eso me daba cierta seguridad. Aún así, recuerdo que esa noche el silencio no era como otras veces. Era distinto, más denso, más pesado, como si todo estuviera conteniendo la respiración. El tic-tac del reloj de la pared se escuchaba amplificado y cada crujido de la madera de la casa sonaba como pasos lejanos que se acercaban lentamente. No lo sabía en ese momento, pero ese invierno marcaría mi vida para siempre, porque aquella noche, en medio de esa calma helada y esa falsa sensación de seguridad, algo se asomó a mi mundo infantil para demostrarme que la oscuridad que tanto temía tenía un rostro y que a veces la peor pesadilla no está en la imaginación, sino en la esquina más silenciosa de tu propia casa. No recuerdo con claridad la transición entre el sueño y la vigilia. Fue como si mi mente hubiera sido arrancada de un estado y lanzada de golpe a otro, sin aviso. Lo que sí recuerdo perfectamente es abrir los ojos de repente con una lucidez extraña y descubrir que mi cuarto estaba inundado por una luz blanca, tan intensa y pura que parecía no provenir de ninguna fuente en particular. Las cortinas vibraban suavemente, translúcidas como papel de arroz, y el resplandor lo devoraba todo. Mis juguetes, el armario, la alfombra con dibujos de autos. Nada tenía color, todo se había vuelto un blanco radiante y ajeno. Mi primer impulso fue esconderme, cubrirme la cara con la sábana como hacía siempre que tenía miedo. Pero esta vez no pude moverme. No era la típica parálisis del sueño, esa sensación de estar atrapado en el propio cuerpo. Era diferente. Era como si un campo invisible me rodeara, suave pero inquebrantable, y me mantenía suspendido a unos centímetros del colchón. El contacto con la cama había desaparecido. Flotaba,
ligero como una pluma, prisionero de algo que no entendía. Fue entonces cuando los vi. Junto a la ventana, recortadas contra aquel resplandor, había dos figuras. No eran grandes, de hecho apenas me alcanzarían al hombro si hubieran estado frente a mí. Sus cuerpos eran delgados, casi frágiles, con brazos y piernas demasiado largos y finos. Sus cabezas, en cambio, eran desproporcionadas, más grandes de lo que mi mente infantil podía concebir como normal. No hicieron gesto alguno de hablar, pero en mi mente se abrió un canal invisible. Una voz clara, firme y tranquila se deslizó como un pensamiento que no era mío. Ven con nosotros. No eran palabras dichas en el aire, no había vibración ni sonido. Era un mensaje directo, suave, incrustado en lo más profundo de mi mente. Yo tenía 6 años y aunque ahora como adulto me estremece recordarlo. En ese momento no sentí miedo, no grité, no intenté resistirme. Al contrario, me invadió un impulso extraño, una obediencia natural, como si ya los conociera de antes, como si siempre hubieran estado allí, esperándome pacientemente hasta esa noche. Mi cuerpo comenzó a elevarse lentamente, los brazos me colgaban a los lados, mis pies flotaban y mi pequeño torso subía hasta quedar a la altura de ellos. La luz me envolvía por completo, cegadora, pero lo único que podía distinguir con nitidez eran sus ojos, enormes, negros, profundos, tan oscuros que parecían pozos infinitos que absorbían cada pensamiento, cada emoción. Sentí que me atravesaban, que no necesitaban hablar porque podían leer cada rincón de mi mente como si fuera un libro abierto. Y entonces un vacío, un salto en la memoria, como si alguien hubiera cortado la película de mi vida y arrancado varios fotogramas. Lo siguiente que recuerdo son fragmentos, imágenes desordenadas como de un sueño demasiado real. Un pasillo metálico, curvado, brillante como el interior de una nave. Las paredes estaban cubiertas por paneles iluminados, con luces azules que parpadeaban en intervalos regulares, como si respiraran. El aire vibraba con un zumbido constante, un murmullo eléctrico que no venía de ningún lugar en específico, pero lo llenaba todo, metiéndose en mis huesos. Yo no caminaba, me deslizaba, impulsado por una fuerza invisible, y las dos figuras me acompañaban a los lados. A lo lejos veía sombras, otras siluetas se movían en silencio, observándome sin acercarse. No escuchaba voces, pero mi cabeza estaba llena de murmullos, pensamientos ajenos, ideas cruzadas en un idioma que no entendía, como ecos superpuestos que iban y venían sin que yo pudiera detenerlos. Finalmente llegamos a una sala amplia. En el centro había una camilla metálica, fría y reluciente bajo una luz circular que descendía desde el techo como un ojo gigantesco. Intenté resistirme, pero mi cuerpo no respondió. No sentía dolor ni miedo, solo una presión extraña en el pecho y en la cabeza, como si me estuvieran escaneando desde dentro. Vi instrumentos que no reconocí, varillas largas y delgadas que parecían moverse solas, paneles llenos de símbolos luminosos que jamás había visto en ningún libro ni televisión. En algún momento, una de las figuras se acercó y me tocó la frente con algo frío, metálico. Y entonces ocurrió lo peor. Una serie de imágenes se dispararon en mi mente con una claridad insoportable. Vi bosques ardiendo, árboles consumidos por un fuego rojo y voraz, mares oscuros agitados por tormentas imposibles, ciudades enteras desiertas, vacías como esqueletos de concreto abandonados al tiempo. Eran visiones sin orden ni explicación, escenas de un futuro que no entendía pero que parecía inevitable. Mientras las imágenes me desgarraban por dentro, sentí algo contradictorio, una calma profunda como un abrazo invisible. Era como si esas mismas figuras me dijeran, sin palabras, no temas, todo está bajo control, debes ver, pero no debes sufrir. Y esa mezcla de terror absoluto y tranquilidad incomprensibles se grabó en mí de una manera tan profunda que hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, temo volver a ver aquello que me mostraron. El siguiente recuerdo es confuso, como un salto brusco entre dos mundos. Abrí los ojos y estaba de nuevo en mi cama, arropado hasta el cuello, en la misma posición en la que me había quedado dormido. Todo parecía normal, como si nada hubiera ocurrido, pero algo no encajaba. El reloj digital de la mesa marcaba 5:17 de la mañana. Para mí, apenas había transcurrido segundos desde que vi aquella luz y esas figuras en mi cuarto.
pero en realidad habían pasado más de 3 horas. Me incorporé lentamente, con la mente aturdida, y lo primero que hice fue revisar mi cuerpo. No había cortes, no había heridas, pero en mi muñeca derecha descubrí una marca extraña, un pequeño moretón circular perfectamente definido, como si algo me hubiera sujetado con fuerza. No podía explicarlo. Tenía 6 años y jamás había visto una marca así. Intenté convencerme de que lo había soñado todo, pero cada detalle era demasiado real, demasiado vívido para ser un simple sueño. Durante años guardé silencio, no se lo conté a mis padres, ni a mis amigos, ni a nadie. ¿Qué podía decir? Que seres con ojos negros me habían llevado a una sala metálica para mostrarme visiones de un futuro en ruinas. Me habrían tomado como loco, y peor aún, por un niño con demasiada imaginación. Así que lo guardé en mi interior, enterrándolo bajo capas de silencio. Pero no desapareció. Al contrario, mientras más trataba de olvidarlo, más claros se volvían los recuerdos. En la adolescencia, cuando yo no pude más con las dudas, empecé a buscar respuestas. Leí libros sobre abducciones, relatos de otros testigos, documentos que hablaban de visitantes nocturnos. Fue entonces cuando me atreví a someterme a una sesión de hipnosis regresiva. No fue fácil. La idea de revivir aquello me aterraba, pero la necesidad de entender superó al miedo. Lo que ocurrió en esa sesión aún me persigue. Apenas cerré los ojos y la voz del hipnoterapeuta me guió. Las imágenes reprimidas surgieron con una nitidez abrumadora. El pasillo metálico curvo, la camilla iluminada por la luz circular, los instrumentos flotando a mi alrededor y esos ojos enormes, negros, que no parpadeaban. Volví a sentir el frío atravesándome el pecho, esa presión como si quisieran mirar dentro de mí. Y entonces, otra vez, las visiones, los bosques ardiendo, los mares convertidos en abismos oscuros, las ciudades vacías que se extendían hasta el horizonte. Imágenes tan intensas que lloré como cuando era niño. Lloré porque no eran simples recuerdos, eran advertencias, fragmentos de algo que yo no podía comprender del todo. Y sin embargo, jamás percibí crueldad en ellos. Nunca hubo dolor físico, nunca hubo malicia. No me lastimaron ni me castigaron. Lo que sentí fue más parecido a un experimento, como cuando un médico toma muestras de un paciente para analizarlas. Yo era el objeto de estudio y ellos los observadores. Esa idea, aunque perturbadora, me dio cierta paz. No eran monstruos, no eran demonios, era algo diferente, algo que me superaba en comprensión. Lo que sí cambió para siempre fue mi relación con el cielo. Desde aquella noche, las estrellas dejaron de ser solo luces hermosas en la oscuridad. Cada vez que miraba hacia arriba, sentía un nudo en el estómago. No podía evitar preguntarme, ¿están ahí arriba todavía? ¿Me están observando? ¿Volverán por mí? Cuando veía una luz moverse lentamente entre las constelaciones, aunque otros decían que era un avión o un satélite, yo no estaba tan seguro. Las pesadillas llegaron después. Durante años soñé que despertaba en mi cuarto, flotando otra vez sobre mi cama, incapaz de gritar. En mis sueños la voz regresaba, susurrando con suavidad, pero con una firmeza imposible de ignorar. Ven con nosotros. Esa frase me despertaba sudando, con el corazón a punto de estallar, y me dejaba horas sin poder volver a dormir, mirando por la ventana, temiendo ver de nuevo esa luz blanca atravesando las cortinas. Hoy, casi 20 años después, sigo sin saber qué ocurrió realmente. Tal vez fue un sueño, tal vez mi mente de niño creó un recuerdo imposible, pero cada vez que paso mi dedo sobre aquella cicatriz diminuta en mi muñeca, recuerdo que no todo puede explicarse tan fácil. Lo único que sé es que aquella noche algo cambió en mí para siempre. El mundo dejó de ser un lugar limitado a lo que vemos. Supe que allá afuera hay algo más, seres que nos observan, que nos estudian, que quizás nos guían hacia un destino que todavía no entendemos. Y aunque muchos se rían de mí, yo sé lo que viví, porque una vez en la oscuridad de mi cuarto desperté flotando y vi a los que no pertenecen a este mundo.